Hoy tenemos el primer episodio con dos invitadas a la vez. Tengo el placer de presentar a Mariel y a Mónica, ambas psicólogas de profesión, egresadas de la Universidad de Rosario, Argentina. Son dos mujeres que no dejan de preguntarse qué más es posible. Vivimos en una época en la que los sesgos de género y de edad limitan nuestras creencias desde muy chiquitas, y eso hace que como mujeres pensemos que la vida se termina a los 30 años. Que lo que no lograste hasta ese momento, chau, no llegará nunca. Por eso quiero traer mujeres que la están rompiendo en diferentes escenarios y distintas realidades. Y Mariel y Mónica son el ejemplo perfecto de que la edad es solo un número que nos ponemos nosotras para limitarnos. Ellas tienen dos perfiles bastante diferentes, pero un proyecto en común. Están trabajando en Cara de Viuda, un video podcast que empezará con 6 temáticas, 6 episodios, y que nos invita a construir sobre lo perdido. Ellas hablan de duelos que son más invisibles, de esos sueños que no fueron, de proyectos que mutaron, versiones nuestras que tuvimos que dejar atrás. Y yo, habiendo pasado en carne propia 3 migraciones y un cambio de carrera de ingeniería marketing, me siento muy tocada por estos temas, ya que, bueno, como se imaginarán, he pasado por gran cantidad de cambios de identidad y me encanta que traigan estos temas sobre la mesa y sobre todo con humor. Mariel, Mónica, bienvenidas, es un placer tenerlas acá en este podcast. Muchas gracias, Efi, por la invitación. Gracias. Y bueno, pueden presentarse si quieren. ¿So? Bueno, yo soy Mariel y soy psicóloga de profesión, como dijo Efi. En realidad no estoy ejerciendo la profesión hace muchos años ya. Eso llevó, por supuesto, todo un proceso y una elaboración muy amorosa y muy amigable para llegar a esa conclusión. Me estoy dedicando a otras cosas, a lo largo del tiempo me dediqué a diferentes cosas y ahora estoy en una actividad hace mucho tiempo que es óptica y siempre siento que la psicología y lo que estudié sigue siendo mi vocación. Entonces no me alejo del todo ni me siento alejada. Vivo acá en Rosario, misma ciudad. En Rosario capital. Sí, exacto. Qué lindo, sí, a veces esto de que decís que la identidad siempre sigue estando, a mí me pasa mucho que me preguntan, vos no sos más ingeniera, ¿no? Sí, yo soy ingeniera, siempre voy a ser ingeniera. Es como que tenés dos identidades juntas. Sí, porque te puede pasar, podría haber sucedido que encontrara otra cosa que fuera, que la vocación no haya sido eso que estudié al principio cuando tenía 18 años, que elegí a esa edad. Pero lo que pasa es que yo lo elegí mucho antes, entonces yo sé que es mi vocación y sé que lo puedo llevar a diferentes, por donde vaya, básicamente. Claro, también te puede pasar que elijas otra cosa como vocación, que la encuentres más adelante. Eso también es lícito totalmente. Supuesto. Todo lo que nosotras querramos construir es completamente válido. Exactamente. Yo soy Mónica, psicóloga de vocación y de profesión. Hace más de 30 años que nos hemos recibido con Mariel. Las dos estudiamos juntas, nos conocemos desde que teníamos 8 años. Hicimos parte de la primaria juntas, después nos separamos en el secundario y en nuestra adolescencia y coincidimos en estudiar las dos psicología. Nos encontramos el primer día que empezaban las clases en la facultad y no nos separamos más. Bueno, a diferencia de ella, yo siempre trabajé de lo mío. Y esto que decían de la vocación a veces viene dada y a veces se construye. Entonces uno también se tiene que poder permitir el tiempo que necesita para encontrar o para construir eso en lo que yo me veo trabajando, me veo disfrutando, me veo que pueda coincidir todo. Y a veces eso no es posible y uno puede tener la vocación que sea como un hobby y encontrar otra cosa para trabajar y vivir de eso. Claro, algo que sea el medio económico y lo otro que nos llene. Claro. Cierta flexibilidad porque, bueno, algunas veces no se logra. No. La vida, a veces nos pasa por encima y... Claro, y contás con un resto de tiempo de repente como para decir, bueno, sigo trabajando en esto, sigo apostando aunque no puedo vivir de esto, y otras veces ya te pasa que, a mí me pasó eso básicamente, ¿no? Entonces tenés como un tiempo en el que ya sos una adulta joven, recibida, y estás trabajando ad honorem muchísimo, pero ad honorem. Entonces ya buscas una independencia y empezás a buscar por otros lados, ¿no? También te replanteas cosas. Bueno, sigo así, hago un giro, me flexibilizo para ver cómo puedo vivir de otra cosa y ahí empezás a trabajar eso porque no es para lo que estás formado cuando salís de la universidad, formado para trabajar de tu profesión.
Sí, tal cual, tenés que ir como moldeándola y construyéndola cuando ves que no te dan los medios económicos para Sí. mantenerla o cualquier circunstancia, ¿no? Que suceda. Y es muy común en psicología. Lo hablaba también con otra invitada que es psicóloga, ella es argentina también y vive en España. Y claro, los primeros años trabajás gratis, básicamente. Y Mucho. no todo el mundo tiene el sostén, la red es muy difícil, la verdad. El trabajo de honor, además, lo que tiene es que vos terminás poniendo dinero, porque no es ad honorem solamente. No, porque es tu tiempo. Es tu tiempo, pagás transporte, pagás juegos, si trabajas con niños, pagás material, o sea, pagás cosas porque nadie te lo retribuye económicamente. De otra forma sí, es maravilloso el trabajo de honor, pero no te lo retribuyen económicamente y sí, es muy difícil. Yo recuerdo una profesora que teníamos en la universidad que ella decía, si en 5 años vos no podés vivir de esto, dedícate a otra cosa. Wow. No Bueno, reniegues. qué bueno que tocaba el tema, ¿no? Porque a veces, Muy Sí, por eso. arriba, no, Sí. fue un comentario, no es que se hablaba de claro, salida laboral en sí. Nosotras, la Universidad de Rosario tiene, la Universidad Nacional de Rosario, en aquel momento no estaba psicología en universidades privadas. Nosotros, imagínate que empezamos la universidad en el año 88, si no me equivoco. 88. Prácticamente no había universidades, creo que estaba la UCA. nada Privadas más. muy pocas, claro. Entonces la formación es psicoanalítica. Es psicoanalítica, bastante ortodoxa, entonces uno sale formateado medio raro de ahí adentro. Y hay que hacer después todo un camino para poder deconstruir eso también, porque, viste, medio dogmático en algún punto. Eso también me parece que a veces jode al profesional la entrada al campo laboral. No sé ahora. sí, sigue pasando en las públicas porque esta chica me comentaba lo mismo, que en la universidad pública solo se sigue dando psicoanálisis y ella quería ser conductivo-conductual y no podía. Bueno, muy interesante la introducción, creo que nos enganchamos hablando, me encanta esto. Y hay algo que van a tratar en el episodio 4 del video podcast, que es el tema de la profesión y de los caminos más inesperados, ¿no? Y algo que charlábamos antes de arrancar es que a mí me llegan muchas clientas y me dicen que quieren hacer un cambio de carrera, que no se sienten tan conformes con la vida que eligieron cuando tenían 18 años, justamente, que somos tan pequeñas cuando elegimos algo, ¿no? Para toda la vida, se supone. Y tienen ese sueño de una vida diferente, de algo más grande, distinto, pero piensan que es imposible. Primero porque piensan que esa realidad no existe o no está como habilitada para ellas, y por otro lado ya tienen 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico y dicen, se me pasó la oportunidad. ¿Qué mandatos creen ustedes que hacen que una mujer se sienta que ya es tarde, incluso cuando objetivamente les quedan 30 años de carrera? A mí hoy me quedan 30 años, 35 años de carrera y pensamos que ya estamos tarde. ¿Qué creen que pasa por ahí? Yo lo hablo desde mi edad, yo tengo 55 años. Yo recuerdo cuando era chica sentir que mi vida iba a tener solo un sentido. Yo estudiaba o trabajaba, me iba a casar, iba a tener hijos y no mucho más. Entonces, poder pensarse de una manera distinta lleva un recorrido y un camino que no todas lo tienen. Y es muy difícil, las mujeres especialmente, le pasa también a los hombres, que no se pueden pensar solos, que no se pueden pensar sin familia, en relación a otros. Yo creo que el mandato es poder empezar a pensarse en relación a uno. Si yo me tengo a mí, voy a estar siempre acompañada. Y hay momentos que yo, por ejemplo, trabajé siempre de psicóloga. Cuando mis hijas eran más chicas, yo tenía la posibilidad de trabajar menos tiempo y estar activamente en la crianza de ellas. Cuando ellas fueron creciendo, bueno, yo volví a retomar las riendas de mi vida. Ahora mis hijas son grandes, entonces yo vuelvo a mí. Y en este volver a mí, tengo la posibilidad, la oportunidad, las ganas, y en este caso la compañía de mi amiga, de seguir pensando cosas que tienen que ver conmigo como Mónica. También como Mónica psicóloga, pero principalmente como Mónica. Tenés un lugar al que volver. Si vos no Madre, hubieses tenido... no como Mónica esposa, no como... Yo creo que eso es, que nos podamos pensar en relación a nosotras. seres individuales. Exacto. Porque si no, cuando se te sacan esas partes de madre, esposa, hija, lo que sea, quedás como sin identidad, ¿no? Claro. Creo que es normal. Yo tengo todo lo contrario. Yo soy soltera, no tengo hijos
y soy sumamente independiente. Así que toda esa otra parte que Moni dice del tener los dos reencuentro, perfiles. siempre lo tuve. La paso muy bien sola y siempre tengo mucho conocimiento de mí misma por este tema justamente, de disfrutar mucho de mi libertad y de mi soledad, que no es tal, porque en definitiva me siento siempre acompañada y encuentro espacios, porque ¿qué pasa? Hoy día te encontrás con muchas personas que viven solas y que de repente te plantean cómo estás bien, cómo te sentís bien estando sola. Y en realidad porque no me siento sola, porque yo estoy en mi casa y disfruto tanto si estoy escuchando música, como si estoy viendo una película, como si estoy leyendo algo, o como en un momento de ocio estoy mirando redes sociales. Claro. Es Tienes el una único. vida, Tengo una vida, exacto. básicamente, que es lo que tendría que tener todo el mundo, más allá de que estés sola. También tiene la contrapartida de que en muchas ocasiones, si te pones a pensarlo, decís, bueno, estoy muy acostumbrada y me cuesta correrme de esto y compartir. Te va flexibilizando, obviamente, ¿no? Pero el compartir cuando alguien te dice un plan de último momento o algo, te cuesta también eso. Pero porque hay cierto individualismo que se va desarrollando propio de vivir solo, ¿no? De estar con tus espacios y tus cosas muy bien y manejando las cosas dentro, obviamente con todas las cosas que suceden en el alrededor, si tenés padre, madre o lo que sea, tenés redes alrededor que seguir tejiendo. Pero por otro lado, disfruto muchísimo. Entonces, este reencuentro para nosotras, que en cuanto a amistad siempre estuvimos juntas, pero este reencuentro de Mónica y Mariel para hacer un proyecto es totalmente lúdico, es maravilloso. O sea, estamos como muy entusiasmadas justamente porque es permitir, en el caso de ella, que sus hijas están más grandes y son sumamente independientes y todo, pero volver a jugar, ¿no? Y eso es buenísimo. Qué increíble, sabía que sus perfiles eran diferentes porque justamente, bueno, a mí me introdujo a ustedes la hija de Mónica, que es una seguidora mía, y me encanta esto de tener también dos personalidades con dos vidas tan distintas porque está bueno también como referente, ¿no? Cuando a veces no tenemos referentes es muy difícil y justo mi generación está en ese momento en el que estamos todas, ¿quiero ser madre? ¿No quiero ser madre? ¿Congelo óvulos? ¿No congelo óvulos? Entonces, claro, está muy bueno también traer estas conversaciones de que una cosa es estar soltera y no tener hijos y otra cosa es estar sola, no es lo mismo. No, Claro. no, y que eso no Y te mejor sola que mal acompañada. obvio. Siempre. En muchos aspectos. Y medio relacionado con esto, algo que también ustedes van a tratar en el video podcast, que es la amistad, ¿no? Y bueno, ustedes como su amistad y también el duelo de las amistades. Y es algo que pasa mucho cuando vienen las invitadas. Creo que en casi todos los episodios ha salido este tema de que el entorno puede frenarnos o acelerarnos, ¿no? ¿Qué parte de nosotras piensan que se resiste a crecer a veces para no perder esos vínculos? Queremos hacer algo que nuestro entorno no lo tiene asimilado, no lo cree posible, nos tira para atrás, entonces decidimos no expandirnos por eso, ¿no? Yo creo que es el miedo. Siempre cuando uno va a dar un salto a lo desconocido tiene miedo. Dependerá de qué relación tiene cada uno con el miedo, porque esperar a no tener miedo para hacer las cosas es un imposible y nunca voy a hacer nada. Entonces digo, ese juego, esa flexibilidad que uno puede tener es ver hasta dónde me da la soga y hasta dónde no. Pero para mí es siempre ese temor a no saber qué va a pasar y al fracaso entendido como algo negativo, cuando en la vida siempre nos han ido mal algunas cosas y si no nos van mal las cosas no crecemos nunca. Nosotras que nos han pasado cosas similares con Mariel y que nos han posicionado de una manera distinta y hoy no seríamos quienes somos si no nos hubieran pasado esas cosas. Entonces a veces es reivindicar un poco, no solo el fracaso, sino ciertas pruebas, por decirlo. Momentos negativos. Momentos Claro. negativos, dolorosos, difíciles, porque es lo que nos permite, en el mejor de los casos, avanzar y dar un paso más en el crecimiento personal, más que nada. Sí. No le ocurre a todos. No. Y el miedo que aparece también como desafío, como decía Mónica, también un poco desde la crianza, ¿viste? Desde pequeños cuando te dicen, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿viste? Y No todo hay eso. riesgo. No al riesgo, no saltes, charquito que te vas a mojar, ¿viste? Me mojo, me cambio las medias, o sea, pero está quien se queda del otro lado y no, como nos ha pasado a todos muchas veces, ¿eh? Muchas veces nos quedamos del otro lado y decimos, no es este el momento, no lo hago, y otras veces sí. Entonces, por ahí creo que también es esto que decía Moni, ¿no?
el avanzar y poder romper el cascarón y tomar el desafío del lado del miedo para seguir creciendo y seguir jugando y reencontrándonos. En general me refiero en la vida. A mí me tocó en el proceso de dejar la profesión hacer una elaboración también que tenía que ver con el miedo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? También. Hubo toda una elaboración y un tiempo de trabajo donde no hubo resentimientos para que todo eso se pueda suceder, se pueda desarrollar. Entonces, creo que es interesante esos momentos en los que podemos romper con el miedo y también aceptar que hay momentos en los que el miedo nos deja ahí porque no son circunstancias que no podemos afrontar, ¿viste? Y lo dejamos quizás para un poquito más adelante y decir, ahora sí. Cuando tengan las herramientas. Claro. De repente, exacto, apareció una herramienta, un estado de ánimo distinto, una posibilidad interna distinta, que te sentiste autohabilitas. También un poco eso, uno se va dando cuenta en la vida que con todas las características de la adultez hay un montón de cosas positivas. Entonces también está eso de autohabilitarse. Ahora yo hago esto porque quiero, no le tengo que pedir permiso a nadie. Lo bueno de ser adultas. Tiene pocas cosas positivas al principio, diría yo. Sí, yo te diría que también, siempre sacando lo positivo. Claro. Sí, no, qué buena respuesta. Y me encanta hablar de mandatos también. Y estuve leyendo el dossier de Cara de Cara de Bruja, iba a decir, de Cara de Viuda. Estuve leyendo el dossier de Cara de Viuda, obviamente, haciendo toda la research sobre ustedes y sobre su carrera y su profesión y todo. Me encantó eso que dicen de que cuestionar no siempre es rebelarse, que a veces es empezar a elegir. Y a mí me pasó mucho esto de que cuando yo me empecé a elegir y empecé a hacer cosas más diferentes, ¿no? A la norma, cuando decidí irme de Argentina, cuando decidí cambiar de carrera, bueno, un montón de cosas, me pasaba esto, ¿no? De ser juzgada porque era como rebelde, ¿no? Y también se hace un poco difícil poder discernir entre esto del deseo y la obligación, porque como están esos mandatos, es muy complicado. ¿Cómo creen que una logra discernir cuando está siguiendo un mandato o cuando realmente tiene un deseo? Yo creo que la diferencia es que cuando es un deseo uno lo puede continuar. Y lo puede continuar y hay un sí mismo que acompaña. El mandato en algún momento te angustia, te traba y empezás a encontrar esos palos en la rueda. Y a veces uno sigue igual, ¿eh? Sí, claro. Y a Está veces tan uno sigue incorporado igual que a veces seguís igual. Después los recibimos en el consultorio. Que igual habría que ir siempre a terapia, ¿no? Yo soy una persona que va a terapia, es crónica mi terapia, y me parece, para mí es un espacio fundamental. Pero Bueno. sí, terminás de urgencia, digamos, en el consultorio. Claro. No es fácil de Y- todas maneras darse cuenta, no es No. tan sencillo. No. Y lo que vos decías de las que están en los 30 con esto de la maternidad, de los lo congelo, no congelo, ahí se nota que no sabes bien qué es. Y yo siempre, me parece que la pregunta ahí es, para empezar a discernir es esto. ¿Vos querés tener hijos? ¿Vos querés formar una familia? ¿Vos querés estar embarazada? Son tres cosas completamente distintas para pensar la maternidad. Claro, porque por ahí querés estar embarazada y después qué haces Claro. con el crío, ¿no? Claro. Porque uno romantiza, hay otras que quieren, yo quiero tener un hijo a toda costa, con pareja, sin pareja, y lo tienen firme y van por eso. Hay otras que no, yo si tengo un hijo quiero que sea dentro de un contexto familiar, entonces si no tengo pareja no los voy a tener. Claro, qué interesante, ¿no? Porque sí, muchas veces lo romantizamos mucho o al revés, lo demonizamos mucho. No sé cuál será la antítesis, pero sí. Pensaba justamente en eso, que ese es un momento bastante de como una encrucijada entre el deseo y el mandato, ¿no? Y entonces, y ahora que se ha extendido tanto, ahora en los últimos 15, 20 años, ¿no? La edad para ser madre primeriza, inclusive, porque a veces te encontrabas muchas mujeres que eran mamá a los 40, pero por segunda o tercera vez, y ahora es primeriza. Y entonces también es eso, se te alarga todo ese proceso en el que vos estás viendo si mandatos y deseo, ¿no? Y el tema, conozco varios casos que han congelado óvulos, llegan a la conclusión de que no quieren ser mamá, no quieren, y tienen los óvulos congelados y entonces están balanceando si, ¿qué va a pasar con esos óvulos? Si no fecundar y no tenerlos, o sea, o al menos uno,
o hacer el intento porque están sus óvulos congelados. Y esa Claro, es sí. una pregunta, ya es otro carril por el que vas, es totalmente distinto, porque es después de haber llegado a la conclusión de que no, uy, pero ¿y qué pasa con los óvulos ahí? No son Tal cual. lugares gratuitos, son lugares pagos. No, son pagos, es bastante costoso. No sé, bueno, no sé en Argentina, pero en Alemania y en España es muy costoso. Claro, claro. Entonces Sí. la pregunta ya es otra en realidad. Si Sí. resolviste una Claro. y te aparece otra, ¿Puedo ¿no? mantener los óvulos congelados? Claro. ¿Y hasta cuándo también? ¿Qué ¿Y vas a hasta tener? cuándo? 70 años vas a tener el óvulo ahí congelado. Y después ahí, sí, sí, porque Ya está. claro, ya está, pasemos a otro tema, pero Y es porque como- también hay muchas parejas o mujeres que le ponen hasta nombre No, a esos hijitos. Sí, sí, no sabía eso. sí. Yo tampoco. Sí. Yo lo había escuchado. Entonces es como que tienen a Joaquín ahí, por ejemplo, y va a decir, claro, ¿qué va a hacer de Joaquín? No, terrible, terrible. Pero Es sí, terrible. esa ya es otra cosa. Ahí ya tenés otra, otra temática. Me gustaría introducir acá algo que uno también tiene que poder pensar y asumir, que no podemos tener todo en la vida. Por más que ahora nos hagan creer que sí, que todo es exacto. posible, que no. Entonces, la decisión que yo tome para un lado o para el otro me va a dejar sin la otra posibilidad Sí. y lo tengo que asumir de entrada y aceptarlo y bueno, se hará el duelo después en su momento, por lo Claro, que no sí. pudo ser, pero todo Para nos- los dos lados. para los dos lados. Claro. Para los dos Sí, lados. sí, sí, sí. Sí, y también es muy loco como lo que decía Mariel de que hace 15 años o 10 años que estamos con este tema de que está más abierta la posibilidad a no ser madre, ¿no? Pero también pasa que está como ahora el mandato para el otro lado. Paz debería estar planteándome no querer porque en mi generación no quieren. Y Es es que verdad. yo no quiero o es que la generación no quiere, ¿no? Y es como que al final estamos todas, que tenemos todas las posibilidades, todas las opciones y no sabemos ni qué queremos, ¿no? Es muy loco. Bueno, porque cuando hay mucha variedad, cuando hay muchas opciones, no hay ninguna. Cuando puedo todo, no puedo nada. No puedo nada. Y además es totalmente así, no podés tener absolutamente todo. Y es válido ir descubriendo que no podés tener absolutamente todo. Y lo que pasa es que, bueno, en el caso de la biología femenina y la anatomía femenina, se sabe que hay un tiempo también, que se haya alargado o no, se haya prolongado bastante o no, es otra cosa. Pero hay un tiempo que te marca, o sea, vos podés decidir pintarte el pelo de verde ahora o dentro de 10 años o de 20, pero hay un tiempo para la maternidad biológicamente hablando, ¿no? Después podés maternizar a través de diferentes situaciones y cómo vos te plantes en diferentes vínculos, pero si querés. Pero si esto, si no, sí es como más acotado. Pero siempre estamos, yo creo que socialmente volviendo al tema de pequeños mandatos, o sea, siempre estamos regidos por mandatos, que sean moda, que sean diferentes nombres que van tomando, pero siempre hay como ciertos mandatos. No tenés redes sociales, no haces tal cosa, no vas al gimnasio, tenés que generar masa muscular, o sea, me estoy diciendo, claro, es muy típico. Nunca es suficiente. Nunca. Pero es eso, es como que te tiran la pregunta, o sea, bueno, ¿estás haciendo esto? ¿Y en qué hora del día? Lo mal visto que está el tema de decir que disfrutás del tiempo de ocio, o sea, que vos digas de repente, no, vos no sabés cómo reflexiono, si estoy mirando el techo de repente y estoy o tomando un ¿Pero rato de cómo? sol, por decirte, claro. ¿Cómo te ¿Viste? permitís si no estás exhausta? Claro, claro, viste, sí. Sí, llegamos a ese punto en el que primero hay que estar exhaustas, demostrarlo, Sí. mostrarlo al mundo y después puedes Sí. descansar. La vida complicadísima que uno tiene que Y tener. si viene con un certificado médico, mejor. Mejor, porque te Mejor. Porque avala. nadie lo pone en duda. Sí. No, me hacen reír mucho en el buen sentido. Creo que también esto que hablábamos antes de arrancar, de que en mi generación se quiere todo ya, ¿no? De la inmediatez, de que es imposible esperar y también estos espacios como un podcast nos dan la chance de hablar más, de pausar, de no tener que pensar en los reels, en los 3 segundos para captar la atención. Y yo creo que se pierden un montón de cosas o se toman muchas decisiones equivocadas por querer todo rápido. Porque puedo decidir, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos de no cambiar de carrera porque ya es tarde y me va a tomar 3 años y es muy complicado. Pero al final, ¿cuáles son las consecuencias, no? De querer todo rápido
es terminar en una vida que no nos llena, que no. No, y yo creo que también se pierde un poco el ejercicio de la paciencia, de todo esto que lleva un desarrollo, inclusive lo que decía Moni antes, ¿no? Que no todos podemos tener todo, y eso también lleva un desarrollo, y es mucho trabajo interno y mucha paciencia para con uno y para con el entorno. Y me parece también que tiene mucho que ver eso, poder escuchar los mensajes. A ver, nosotras no mandamos audios larguísimos, pero sabemos que son largos y para nosotras nos quedamos cortas muchas veces. Sin embargo, vos ves, te ven un audio de 2 minutos y dices, un audio de 2 minutos. Nosotros nos mandamos audios de 7, 8, 9, 10 minutos, ¿no? Son como conversaciones, no vivimos en la misma ciudad, cabe aclarar, entonces es nuestra manera de comunicación más allá de la llamada telefónica. Pero lo disfrutamos un montón, el mensaje va, viene, cada una lo escucha cuando puede y tiene tiempo, si es algo urgente se escribe abajo, escúchalo lo antes posible, pero actualmente hay como esta inmediatez que vos decías, es como te manda en texto con una palabra, te la mandan, otra palabra te la mandan, ¿por qué no escribís una oración completa y la envías? No puede estar. Sí. No, eso es de viejo, Entonces, totalmente. No, pero yo lo hago. Y yo también mando podcast en audios. Claro, es muy comunicacional eso, pero Sí, implica mucha paciencia también y lo que pasa es que bueno, nosotras también venimos, aunque yo no ejerza de la psicología, y venimos con mucho, el tema de la escucha es muy lindo, es lo que vos estás haciendo, es escuchar al otro, es intercambiar con el otro, y eso es muy lindo, en 3 segundos de una intro para captar la atención, de repente, viste, tenés que ser como demasiada rapidez y demasiado impacto, que vos decís, pero espera, porque yo también quiero que la gente me escuche. Me gusta escuchar, pero también quiero en esto que uno emprende, es para que te escuchen también y se queden con una idea y una reflexión o digan, ok, listo, vamos a ver el siguiente episodio, cómo les resulta esta casa, claro. Pero sí, conectar también. A mí me encanta cuando me dicen, me voy a caminar y me pongo el podcast sí, y es como que sos sí, mi compañía. Es eso tal al cual. final. Sí, eso es muy lindo. Yo creo que es urgente que aprendamos a vivir mejor. Parece una estupidez esto, pero hay que vivir distinto y cada uno tiene que poder encontrarle la manera, el modo de un vivir mejor, de un conectar, porque a ver, todos sabemos lo que hay que hacer para vivir mejor y para estar bien, medianamente. Ahora, ¿por qué no lo hacemos, no? Porque es difícil. Porque Claro. es difícil, porque hay que detenerse, hay que darse tiempo y hay que dejar algo afuera. Yo tengo que dejar de hacer algo para poder sentarme a contemplar. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo la calle, veo árboles, veo verde, porque tengo la posibilidad de vivir en un pueblo pequeño que me permite esto. Y no es cualquier cosa. Bueno, yo te he escuchado a vos que estás viviendo en Donosti, que es tan divino, tan cerca de la naturaleza, y cambia completamente. Y me llevó años. Fue una planificación de vivir 6 años y medio en Alemania para poder lograr esto. Justamente porque yo quería cambiar de carrera para poder trabajar remoto, para poder tener mi independencia económica en ese sentido, o flexibilidad, digamos. Llevó mucho tiempo, que eso es lo que decimos, ¿no? La inmediatez no sirve. Y no sirve lo que escuchamos, lo que vemos en los reels, porque eso nos genera más frustración, Sí. porque vemos que nosotros no vamos a llegar a eso, entonces Claro. nada. Cada uno tiene que poder encontrarle el ritmo a su vida y Sí. a detectar qué es lo que me hace bien y aumentar la dosis. Claro. Más de eso, es más por ahí. Exacto. Y lo que hablábamos con Mónica antes también es lo de los valores, ¿no? Que con un reel de 3 segundos no podés mantenerte en lo que vos crees que es válido. Y eso también, a veces por vender, por captar, por lo que sea, nos perdemos lo que somos. Y nada, para mí es un no negociable eso. Yo te decía esto antes de que vos llegues, Mariel, de cómo la modernidad, no sería esa la palabra, pero bueno, cómo en este La caso digitalización, supongo. la digitalización nos obliga a hacer cosas que por ahí uno no está muy de acuerdo, porque Instagram, no, las redes sociales en general están hechas para que nos dispersemos y no para que nos Dopamina instantánea. Pero bueno, hay que poder encontrar este punto medio para poder mostrar lo que uno hace,
y que esté más o menos alineado con lo que uno quiere. Y Sí, creo que lo del podcast va por esa línea, sí, ¿no? Donde uno tiene otros tiempos, otros ritmos y otra profundidad que le puede dar al tema del que quiera hablar. Y te lo escucha la persona que realmente lo quiere escuchar y se va a quedar esa persona y está sí. perfecto. Es una manera de filtrar también. Sí, es verdad. Claro, claro. Sí, sí, Es como sí. que calificás un poco más a las personas que llegan, ¿no? Claro, claro. De la otra forma es como que invadís de repente con tu presencia el feed de alguien y te descarta. A veces sin siquiera darte la posibilidad de escucharte desde otro lugar, de otra manera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es como dice Moni también, que a veces para llegar a nuevas audiencias hay que jugar estos juegos. Exacto. Hay juegos que hay que jugar, si no te quedás. Entonces es todo tan vertiginoso y tan de avanzar, avanzar supuestamente. Yo creo que bueno, que sí, que nunca se va para atrás, siempre se va avanzando. Después cuestionaremos la calidad de lo que uno toma como avance o no, si lo incorporamos a nuestra vida, si lo elegimos, y bueno, diferentes cosas, ¿no? Pero pues nos cuestionamos. Pero me parece que sí es una buena manera de poder hacer aquello que querés, de que es comunicar. En el caso nuestro, de alguna manera, es enganchar la comunicación con un otro, que seguramente cuando te está escuchando, cuando sale a caminar y se pone los auriculares y te está escuchando, probablemente responde en voz alta. Claro, sí, viste. Y termina escuchando tu voz en su cabeza, que al final es la idea. Claro. Cuando conectás con alguien, o yo no sé, tengo mis muletillas y tal vez cuando tengo episodios sola los repito mucho más y hablo muchísimo más dispersa, digamos. Y te termina escuchando y eso es súper íntimo también. Sí, sí. Sí, pero bueno, feliz de haber, en mi caso yo feliz de haber nacido en una época analógica, de haber visto los dos mundos. Sí, sí. A mí me da mucha felicidad. Pero yo siempre digo, el otro día hablábamos con un amigo que él siente los 50 como si tuviera 80. Digo, pensá que podés llegar a vivir el doble de tiempo. Bueno, perdón, yo quiero introducir algo. Y si se siente como viejo, ¿qué tiene de malo? Sí, igual con 50 sentirse viejo, falta, queda mucho. Sí, pero uno puede, yo lo que voy es que no está mal ser viejo. Porque parece que uno como que fuera malo. Mi mamá tiene 85 y ella Wow. habla de los viejos. No, me encontré con una vieja. ¿Cuánto tenía? 150. Bueno, mejor tenía menos que ella. Pero ella se autopercibe de 60. Es que también creo que es esto que hablamos, que la edad es un número y yo no me siento de la edad que tengo, yo tengo 35. Y yo a veces pienso, todavía estoy en los 20 y pico. Siente también esto de no poder ayornarse tanto, si bien está permanentemente ayornado en cosas de diseño, le gusta mucho todo eso. Y entonces yo le digo, pero yo creo que nosotros somos una generación privilegiada también, porque hemos vivido todo, hemos pasado desde, te voy a decir algo muy antiguo que ni conociste, el cassette, pasamos, Sí, yo escuché en cassette. bueno, Sí, la videograbadora, después, también. ¿viste? Todo eso. Yo tengo 35, nací en los 90. Así que viví toda la era La analógica parte, bueno, claro. y todo el Es cambio. es muy bueno eso, porque tenemos como un conocimiento y hemos tenido que poner nuestra cabecita a trabajar nuestros chips, modificarlos y esto y lo otro, y cuestionarnos y un montón, porque queremos evolucionar, no queremos quedarnos estáticos. Entonces me parece que sí, que es una generación sumamente privilegiada. Y la resolución de problemas. La gente que no nació con cosas que arreglar, Sí. no saben cómo, o sea, se quedan como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, bueno, a ver, primero abrirlo. Claro. Primero lo Primero descuartizamos. sacamos todo. Sí. Moni, vos querías agregar algo cuando justo se le cortó a Mariel. No, porque hablaba de tu amigo que se siente viejo y digo, entonces un poco también cómo se demoniza la vejez, como si tuviera algo de malo ser viejo. Bueno, un poco eso. Siempre pienso, cuando miro mis fotos infantiles y veo a mi abuela que estaba con el pelito canoso y el vestidito, digo, ay, parece una vieja. En realidad parecía una mujer de 60 años, porque si hoy una mujer de 60 años no se tiñe, aparenta lo que aparentaba mi abuela. Tal cual. Pero le damos siempre una connotación negativa y estamos siempre tratando de sentirnos menos viejos de los que estamos. Y es una carrera que vamos a perder. Ese es el problema. Totalmente. Totalmente. Bueno, ahí también hay un tema de expectativas que bajar.
por ejemplo. Entonces, que te baje a la realidad, que puedas estar sano y saludable, no quiere decir Todo lo que se pueda. claro, no quiere decir que puedas aparentar ser una persona 20 años menor, claro. Entonces también asimilar eso es un proceso. También creo que es bastante cultural, porque esto es muy occidental y lamentablemente, bueno, no somos, o por bien, no sé, depende las circunstancias, no somos orientales, entonces nos queremos hacer los orientales, pero no lo somos. Entonces, No. claro, No tenemos la piel que tienen. claro, no. Empezando por ahí. Pero Nos gusta mucho el sol también, eso es un problema. sí, tarde del sol, playita. Y los Hay que vivir también. fuimos adolescentes en los 80, ni te digo la quemazón que nos hemos dado. A mí me llegaban a poner protector solar ya en los 90, pero sí, no, eran otros tiempos, nada que ver con lo que es ahora, que los niños tienen como esos enteritos que son protección UV, como nosotros teníamos el agujero de ozono en Arriba de Argentina, la cabeza, y nos juntábamos con Zapolán. como la zanahoria esa. Claro. A veces, Sí, a veces ¿no? venía con cierto zanahoria, si no, tenía un olor muy particular. Era Ya como más freírte en avanzada, aceite. Era el rayito de sol. aceite Johnson, hablando de aceite, Sí. que es para niños. Sí, para freírte un poco. Quiero hacerles una pregunta que me quedó ahí de ver lo que están haciendo ustedes, que hablan que van a hacer todo con mucho humor, porque claro, tratar estos temas de duelo son pesados, ¿no? Son temas difíciles. Y quiero preguntarles por qué nos reímos a veces cuando algo duele tanto. ¿Hasta qué punto es sano el humor negro? Me gusta mucho el humor negro. ¿Y hasta qué punto es sano? Y es sano hasta que no lastimamos a otro, me parece a mí. Ahora me he moderado un poco, pero he manejado Altos niveles de humor negro. Sí, tremendo que el otro te queda mirando como Sí, diciendo, sí. ¿De dónde salió? Claro, la acidez, la ironía, viste, todo eso Sí. es como que uno también va aprendiendo con quiénes puede y con quiénes no, porque lo toman, viste, muy a la tremenda. ¿Cómo te podés reír de algo semejante? Y en realidad no te estás riendo de eso, estás tratando de sobrellevarlo con lo que más o menos es tu carácter. Yo creo que el tema del humor es algo que uno trae. O sea, hay muchas cosas que uno puede ir modificando, incorporando, pero ese humor de base que te hace entenderte con el otro, viste, así, y en circunstancias bastante adversas, reírte también, creo que lo traes a eso. Y bueno, y después con un otro, en este caso, por ejemplo, con Moni, que nos entendemos. Te potencias. Claro, nos entendemos perfectamente, nadie se enoja si la otra dice algo un poquito con un humor Mónica, ¿no? El tema de herir al otro. Bueno, ahí vas aprendiendo también que ciertos cuidados tenés que tener con ciertas personas que viven el dolor como creen que se debe vivir. Viste que también hay mandatos hasta para eso. ¿Cómo es el duelo? Los pasos del duelo. Las fases, y que además tenés que estar muy triste y que además tenés que llorar mucho y muchas cosas que tienen que ver con esos mandatos, porque si no sos como muy insensible y un montón de cosas que en realidad no, lo vas elaborando desde otro lugar. También cuando hay una situación de duelo y los roles se va reordenando la situación familiar que queda, en nuestro caso también sucedió eso, por supuesto, y entonces vos tomás a lo mejor también un rol de sostén emocional, y eso también lleva a que si vos no tenés ese red de humor detrás tuyo, y te caes, ¿viste? Entonces, también yo creo que lleva mucho eso, el humor. fundamental para descomprimir. Sí, claro. Para descomprimir cuando la tensión está muy alta. Cómo la cultura fue sacando muchos rituales, ¿no? Entonces, el ritual del velorio prácticamente desaparece o se acortó muchísimo. Ya nadie pasa, el velorio se cierra a la noche. Sí, eran días el antes. día Sí. siguiente. Quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por muchos velorios de los de antes y pasábamos la noche, se tenía que armar una ronda de chistes, porque si no, Claro. no se Era podía. Entonces, No lo podés- claro, era mucho. Es mucho. Y es ahí donde, bueno, la cosa graciosa de la persona que había muerto, o sea, es importante. Y no Sí. es faltar el No. respeto, no es insensibilidad, no, es poder encontrarle otro modo para transitar eso que si no, no lo podemos poner en palabras. Y creo que también es esto de con quién lo puedes hablar. Yo sé con qué personas puedo hacer ese tipo de chistes y con qué personas no.
Y el humor en el duelo, para que esté dentro de lo que se considera saludable, tiene que ir alternando con el sentimiento y el dolor. Cuando es todo chiste, ahí ya tenemos que tener una alerta. Alarmas, claro. Ni solo en el duelo, hay personas con las que no podés hablar en serio. Sí, es todo un chiste. Sí. Un chiste, todo chiste. Bueno, ahí, al principio, qué lindo, qué divertido, Ajá. qué gracioso, pero después algo está pasando ahí. Sí, a mí me pasa con esa gente que no la puedo cachar al principio. Es como que pienso, ay, qué divertido. Después digo, ay, Dios, ¿cómo salgo? Todo en fondo baja, claro. Y en el caso de algo a elaborar también, cabe decir que uno habla de duelo y en este caso en particular nosotros hablamos de pérdidas físicas, pero también estamos hablando de lo que es duelar cualquier cosa que uno sienta que ha tenido que modificar y que ya no vuelve, digamos, ¿no? Cosas que uno ha dejado y que ya no vuelven. No, que naturalmente el ser humano hace muchos Por duelos. eso. Los duelos vitales, esto de dejar el niño para pasar a ser un adolescente, dejar el adolescente para pasar, ¿no? Siempre. Y yo, por ejemplo, me encuentro haciendo también distintos duelos en cuanto a mi función de mamá. Claro. Claro. Porque mis hijas ya necesitan una mamá distinta de la que necesitaron años antes. Entonces esto también es importante que uno se dé cuenta que no puede ser la mamá que toda la noche pasaba por la habitación a roparlas. Mi madre se escucha todos los podcasts, así que le mandamos un beso. La quiero mucho. Un besito. Yo no le mando porque no está, no es porque no quiera mandar. No es por insensible. Claro, no es por malvada. Perdón, humor, ya estamos con el humor negro. No, pero quiero aclararlo por la duda. Bonnie, Mariel, no quiero extenderlas mucho más porque habíamos pactado este tiempo y sé que cada una tiene responsabilidades. Pero si cada una de ustedes pudiera dejar a la mujer que nos está escuchando del otro lado con un pensamiento, ¿qué sería? Yo decirles que siempre se está a tiempo de hacer algo distinto, que siempre podemos hacer algo diferente de lo que creemos a lo que fuimos hechas para, y que nos animemos. Yo soy fanática de las mujeres que después de la mediana edad se animan a patear el tablero y esto va a ser la próxima temporada de Cara de Viuda va a ser invitar mujeres que se animaron a. Qué bueno, me encanta. Yo por suerte también he acompañado a varias de estas mujeres que se han animado a cosas que nunca pensaron que podían hacer. Y digo esto, hacer algo que yo pensé que nunca iba a hacer no quiere decir algo guau. Puede ser ir a aprender ballet a los 50 años. Puede ser cualquier cosita que a mí me Hacer haga. un viaje a una ciudad cerca, Claro. lo que sea. Aprendamos a perderle el miedo, aprendamos a hacer con miedo, porque del otro lado, que nosotros pensamos que hay una montaña, hay un escaloncito así de grande. Y solo cruzando esa montaña vemos los picos que siguen. Sí. Exactamente. Sí, yo creo mucho en la no autolimitación. Entonces, no hay que autolimitarse. Tenemos, hablando de los mandatos, tenemos muchas cositas que nos van comiendo la cabeza poco a poco y que justamente porque a lo mejor tu vida toma otro rumbo, las tenés dormiditas ahí y cuando empezás a tener más tiempo se van despertando, ¿no? Y te dicen, pero no, vos no podés hacer esto, no podés hacer un viaje sola, no podés hacer un taller de literatura, no podés. Y bueno, no autolimitarse, ver un idioma, aunque sea no para hablar fluidamente el idioma, sino para decir, hago algo con mi cabeza que vaya funcionando. Conozco gente mientras voy a la clase, así sea de manera virtual, ¿no? Conoces gente. Vas armando una red que es importante, es la comunicación. A medida que somos más grandes, más importante es no quedarte callado y no quedarte solo, es crear redes de contención y redes que son diferentes, obviamente, más profundas, amistades más sociales, que uno pueda siempre seguir ahí, hilando, tramando redes para no sentirse limitado y chiquitito. Y que es el momento, además, es ese momento de decir, chao, ahora yo, no dejar completamente de lado a nadie, pero ahora yo, me parece. Y todavía nos falta que ustedes nos cuenten un poco más de Cara de Viuda. Pueden las dos hablar sobre el proyecto, cómo las puede encontrar la comunidad. Obviamente vamos a dejar todos los links, pero cuándo arrancan, qué necesitan, lo que quieran contar. En principio, Cara de Viuda es un video podcast hecho por
2 psicólogas, pero que no es de psicología. Es donde vamos un poco a celebrar la amistad y todo lo que la amistad nos ha traído y a los lugares a donde nos ha llevado, y después veremos a dónde nos va llevando también la mismísima Cara de Viuda. Surgió de charlar, de mensaje va, mensaje viene. De los podcasts por WhatsApp. Exacto. Y bueno, lo estamos preparando. A nosotros nos encuentran en nuestras redes de Instagram. Y bueno, el pedido es si hay alguien de la comunidad de EFI que quiere colaborar y ser parte de este proyecto, que se comuniquen con nosotros, que serán bienvenidos. Perfecto. Y bueno, poco que agregar. En realidad es la idea de pasarlo bien, hablar de nuestra amistad, lo que seguramente va a servir como espejo para muchas amistades y para muchas situaciones, porque como es la amistad, pero atravesando diferentes estadios de la vida. También sabemos que somos como unas privilegiadas, que nos conocemos de tan chicas y que seguimos siempre juntas. Eso es muy, muy lindo y en muchos casos no es tan usual. Entonces, bueno, también contarlo un poco desde ese lugar, de cómo tuvimos que sostener en épocas no tecnológicas la amistad vía cartas. Vía carta. Claro, y sí, claro. Y bueno, y todo hecho así, con mucha tranquilidad, como dice Moni, de psicología sin ser de psicología técnicamente, para que todos lo puedan escuchar y seguirnos. Y agradecerte a vos enormemente, porque la verdad que una invitación hermosa y hemos pasado un rato precioso. Espero que vos también. Sí, la pasé súper. Sí, muchas gracias, Efi. La verdad que fue muy, muy divertido. La pasamos bárbaro. Qué bueno. Nos faltó una cervecita. Sí, la verdad que sí. O sea... La verdad que sí, yo acá hace un poco de calor, la verdad, una cervecita me hubiese venido muy bien. Y esto de ser tu propia jefa está bueno en ese sentido, ¿no? Te querés tomar una cerveza, te tomás una cerveza. Sí, totalmente. Pero bueno, mil gracias a ustedes por su tiempo, que es tan valioso, por haber venido. Mil gracias a tu hija Moni, que nos puso en contacto también. Y fue una de las primeras en proponerlas a ustedes como invitadas. La verdad que fue un sí desde el primer momento. Súper agradecida porque estén acá. Gracias a vos, Efi, de verdad. La verdad que la pasé muy bien y vos sos muy cálida, amorosa.